Buenos días, hermanos. Es un gozo estar otra vez aquí con ustedes. En esta mañana queremos compartir un poco de cómo podemos ser personas humanas naturales, normales, como cualquiera, y ser santos. Cómo podemos ser personas naturales, personas humanas, normales, y ser santos. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Porque hablar de tu santidad es un privilegio, Señor. Hablar de tu santidad es hablar de tu esencia, de tu amor, de tu fidelidad. Es hablar de lo que tú eres, Señor. Y en tu gracia y en tu misericordia, tú nos has compartido de tu santidad en Jesucristo. Tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tu palabra dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hoy queremos, Señor, aprender a través de tu siervo Job lo que significa ser una persona normal, pero también ser un santo en medio de esta generación, en medio de esta humanidad en crisis y en perdición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en Job capítulo 1. El libro de Job, el capítulo 1. Y como usted sabe, Dios es santo. Y por su gracia Él nos declara santos en Cristo Jesús. Él nos ha declarado a nosotros santos en Cristo Jesús. Lo dice Efesios, lo dice Pedro. En Cristo Jesús hemos venido a ser santos. Aunque algunos quizás pensemos y creamos y digamos, pues no, eso no es real en mi vida. Pero sin embargo Romanos nos dice que en Él fuimos santificados. Hemos sido justificados, reconciliados y santificados. Pero a muchos se nos hace difícil vivir la santidad. A muchos se nos hace algo inalcanzable. Y de hecho, algunos piensan y creen que solo santos hay en las iglesias católicas, solo en forma de yeso. Pero en realidad, la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando uno va a la palabra, vamos a encontrar en el libro de Job algunas enseñanzas que nos muestran a nosotros cómo podemos ser humanos y ser santos al mismo tiempo. Job capítulo 1, el versículo 1 dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado de mal. Voy a repetirlo otra vez. Dice, hubo en la tierra, no dice en Júpiter, ni Marte, ni Saturno, ni la luna, ni en las estrellas. Dice en la tierra, aquí. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal? ¿No has considerado a mi siervo Job, a este varón, dice la palabra allí, y está hablando el Señor? Ya no está hablando el escritor, sino Dios mismo habla refiriéndose a Job y dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser santos o humanos y santos al mismo tiempo? Cuando uno lee la Escritura, descubrimos por la palabra que uno puede ser humano y santo al mismo tiempo, a pesar de las tensiones en nuestras vidas. ¿Y cómo encontramos y descubrimos eso? El escritor de Job va a enseñarnos eso en el primer versículo de una manera clara y sencilla, a través de 4 palabras importantes allí. Y es lo que repite en el capítulo 1 2 veces. Dice en el versículo 1 ahí, hubo un varón llamado Job. Dice, este era un hombre. Cuando la palabra describe un hombre, está hablando de alguien como nosotros, normal. No está hablando de un hombre semidios. No está hablando de un hombre que tenía ciertos poderes sobrenaturales. No está hablando de alguien que experimentó algo o que vino de algún otro lugar y que podía ser santo. Está hablando de un hombre normal como nosotros. Por eso la Escritura dice, este era un hombre, dice, este hombre.
Y cuando habla de hombre, está hablando de áreas antropológicamente normales, con limitaciones. O sea, quiere decir que Job era como cualquiera de nosotros, con sus limitaciones humanas. O sea, lloraba, se entristecía, se ponía melancólico, dormía, se iba al baño, hacía todo lo que usted y yo hacían o hacemos diariamente. Eso es Job. Y cuando la palabra lo describe como hombre, es porque la escritura lo declara de esa manera para que podamos entender que en nuestra humanidad nosotros podemos llegar a ser lo que Dios quiere. Pero de manera especial la palabra describe 4 atributos, 4 características o 4 virtudes o 4 distintivos de este hombre de Dios, de este varón de Dios. Y dice la escritura, allí dice que era perfecto. La palabra perfecto en hebreo es tam, y tam significa maduro, completo, cabal. Y yo me quedo con la palabra cabal. ¿Por qué? Porque es un término chapín, ¿verdad? A veces decimos, ¿cómo que está cabal? Decimos, ¿no? ¿Y qué quiere decir cabal? Está completo. Entonces, cuando habla de cabal, está refiriéndose a alguien que está completo. Pero lo completo aquí se refiere a un hombre que ha alcanzado madurez, a un hombre maduro y entendido, a un hombre, como dice Hebreos, que ya no come cosas blandas, come cosas sólidas, que entiende a cabalidad. Pero la palabra tam en hebreo es un término que habla de una madurez mental, una madurez intelectual, alguien que ha alcanzado madurez no solo por edad, sino porque en la vida teórica y práctica él ha experimentado y ha aprendido y ha conocido lo que es Dios y lo que es la vida lo que es Dios en esa vida. De eso está hablando. Entonces, un primer distintivo es eso. No solo era un hombre, también era un santo. Él era santo, santo. Y no solo lo dice la palabra, aún él mismo lo describe de muchas maneras en el libro mismo. Pero no solo eso, la otra palabra dice perfecto y recto. La palabra recto en hebreo es yashar. Y yashar significa caminar derecho. Esta palabra se relaciona con ashare. Ashar y ashare. Ashare significa bendición o bendecido o bendiciendo. Cuando la palabra dice perfecto y recto, quiere decir que Job era un hombre natural, normal, que había alcanzado madurez, pero que al mismo tiempo su caminar era recto, era derecho, que sabía bien lo que quería, porque en su vida él avanzaba diariamente, constantemente, recibiendo bendición, pero también bendiciendo a otros. Bendiciendo a otros. Porque decía hace un momento, podemos ser seres humanos normales, pero al mismo tiempo ser santos en medio de la tensión en nuestras vidas. Porque Job, cuando uno sigue leyendo los textos, a partir del versículo 13 uno va a encontrar en la vida de Job mucha tensión. A partir del versículo 13 empiezan desgracias en su vida. Satanás le quita a Job las riquezas, y no solo le quita las riquezas, le quita a su familia, le quita a sus hijos. Usted puede leer del versículo 13 en adelante y dice que quitó a sus hijos, murieron repentinamente. Fue una pérdida repentina que él no había planeado ni esperado, y quizás ni sus hijos tampoco. Pero a pesar de esa crisis, a pesar de esa tensión, llegamos al capítulo 1, versículo 20. Mire la reacción de Job. Mire la reacción de este hombre, escuche bien, perfecto, o sea, cabal. Voy a usar la palabra para nosotros en español, cabal, y que caminaba en rectitud, recibiendo bendición y bendiciendo a otros. Mire la reacción, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y dice ahí, rasuró su cabeza y se postró y adoró. Mire las palabras allí, lo que dice. Job se levantó cuando escuchó la mala noticia, se rasgó, se rasuró, se postró y se puso a adorar. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando hay tensión en nuestras vidas? Algunos lloramos, moqueamos, nos escondemos, no queremos que nadie nos mire cuando estamos lamentando, hasta a veces renegamos contra Dios, Pero Job mantiene su identidad, mantiene su postura. Sin embargo, él se rasca, él se rompe sus vestidos en señal de humillación, y en medio de esa crisis él se pone a adorar al Señor. Él se pone a exaltar el nombre del Señor.
Y mire, dice ahí mismo, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, y Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios de Jehová bendito. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Seguía manteniéndose el cabal, seguía manteniéndose bendiciendo al nombre del Señor. Pero no solo eso, hermanos. Cuando uno vuelve al capítulo 1, versículo 1, dice: perfecto y recto. La siguiente palabra es temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Dice temeroso de Dios. En hebreo es yaré. Yaré. Y yaré significa reverente, respetuoso, el que da honor, el que obedece. O sea, él no solo era un hombre, no solo era cabal, no solo caminaba rectamente recibiendo bendición y bendiciendo, sino era un hombre reverente, respetuoso de su Dios, de su Señor. Uno de los libros en la Biblia que describe y habla mucho del temor de Dios es Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría. Y de hecho, si desprecian la sabiduría, es porque están despreciando el temor de Jehová. Y sin embargo, Proverbios 3 va a decir que el que quiera apartarse del mal tiene que aprender primero a temer al Señor. Entonces, quiere decir entonces que si tú quieres vivir una vida apartada del mal, una vida separada del mal y apartado para Dios, tenemos que aprender a temer a Dios. Y el temor de Dios no se aprende porque se vive delante de una imagen de yeso o porque uno permanece en la iglesia constantemente. Cuando uno lee Proverbios capítulo 2, Proverbios dice: hijo mío, vuélvete a mi palabra, escucha mi palabra, presta atención a mis mandamientos, adquiere conocimiento, desea la palabra, desea la sabiduría como deseas el dinero, porque si lo deseas y lo buscas, hallarás el conocimiento de Dios. Y el temor de Dios te guardará, dice. Te guardará de malos caminos, te guardará de las mujeres adúlteras, te guardará de las malas palabras, de los hombres que dejan su casa, dice, de las mujeres que dejan su hogar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero producto de qué? De entender y conocer la sabiduría de Dios. Sabiduría que te viene por medio de la palabra. Quiere decir entonces que Job era un hombre humano, normal, que conocía la palabra, porque vivía en el temor de Dios. Y si vivía en el temor de Dios, conocía a Dios, tenía el conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que venir a la iglesia para escuchar la palabra, y si la palabra nos toca, como que salimos medio atemorizados, o a veces en la iglesia tomamos la decisión y decimos: Señor, te prometo, Diosito, que esta semana sí vivo en santidad. Pero en realidad llega el lunes y lo primero que piensas es en aquel pecado de la semana pasada que fue rico y bonito, y otra vez lo vas a repetir. ¿Y por qué no duramos? Porque no tenemos la sabiduría de Dios que viene por la palabra. No entendemos el conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo va a decir que el único que renueva nuestra mente, que renueva nuestro espíritu, es la palabra del Señor. Y tenemos que desear la palabra. Por eso dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Muchos no crecemos en el temor de Dios. Y por lo tanto, como no entendemos el temor de Dios, no vivimos en santidad. Nos cuesta vivir en santidad. Pero no solo eso, hermanos. Dice recto y temeroso de Dios, y luego dice apartado de mal. Apartado de mal. Cuando la palabra dice apartado de mal, quiere decir entonces que él tenía límites claros. Habla de límites claros para mantener una relación con Dios. Él tenía límites claros. Muchos de nosotros queremos experimentar cosas en nuestras vidas y creemos y pensamos que en base a lo que experimentamos en el mundo y en el pecado, uno adquiere experiencia suficiente como para poder exhortar y llamar la atención a los más jóvenes. Sin embargo, estamos equivocados. Entender y conocer y tener el temor de Dios en nuestro corazón, según Proverbios, es lo que te capacita. Lea conmigo Proverbios capítulo 2. Entender el temor de Dios es lo que te capacita y te entrena
y te da sabiduría para que tú puedas enseñar a otros. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 5, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, dice, mire esa palabra, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Te preservará. Imagínese una lata de conserva. Una lata de conserva. Yo sé que muchos hemos comido conserva aquí, pero según las instrucciones, una vez abierto la lata hay que consumirlo. ¿Por qué? Porque la lata por dentro está bañado con un compuesto químico que se llama cobalto, que hace que lo que está dentro no se pudra, no se arruine. Y si de hecho se venció, se abomba y se hincha. Y cuando tú veas una lata hinchada, quiere decir prohibido comer, te vas a intoxicar, te mueres. ¿Sí? Entonces, uno tiene que abrir. La lata es lo que limita al contenido y lo que nos limita a nosotros a conocer si está en buena condición o en mala condición. Y de hecho dice, una vez abierto, consúmase. Y si usted lo mantiene más de 24 horas en la lata, hay un riesgo de que usted tenga alergia. No te mate, pero tenga alergia. Ahora bien, esos límites que vienen las indicaciones a nosotros nos ayuda a no cometer burradas. Pero a pesar de eso, nosotros lo seguimos guardando en la lata. Yo conozco gente que lo guarda y dice, para que no pierda su sabor, dice. No, pero ¿sabe qué? Job era un hombre que sabía y tenía el temor de Dios y estaba apartado de mal. Su vida estaba limitado, bien marcado. Él sabía hasta dónde ir, hasta dónde llegar. Y decía, no, de aquí no más para allá. Y de hecho, cuando uno lee Job, descubre que Job había momentos y circunstancias, y él lo dice, en donde él ni siquiera se aproximaba. De lejos miraba y se apartaba. Sin embargo, nosotros somos bien curiosos, fíjese, nos acercamos al pecado. Queremos sentir su airecito y a veces metemos hasta la mano, ¿sí? Lo palpamos, pero estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. Eso nos enseña, hermanos, que nosotros también, como cualquier ser humano, podemos vivir en santidad. Él era un hombre normal. Pensemos por un momento. Pocas personas han alcanzado una talla espiritual como la de Job. Pocas personas. Su propio testimonio, cuando uno lee Job capítulo 29, y lea conmigo Job capítulo 29, su propio testimonio de Job nos va a enseñar, nos va a presentar la naturalidad y la honradez impresionante que él tenía. Mire lo que dice Job capítulo 29, versículo 12 y 13, dice: porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayuda, de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto de diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Mire lo que dice Job. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, dice. Yo era quien le ayudaba a la viuda. Él está dando testimonio de manera natural, está siendo honesto, honrado. Es impresionante esto, hermanos. ¿Y sabe qué? Y por eso Dios le otorga un nombre. Por eso Dios le otorga un nombre. Volvamos a Job capítulo 1. Mire lo que dice ahí. Dice el versículo 8, dice: y Jehová dijo a Satanás. Job 1:8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, otra vez, pero esta vez Dios lo dice, varón perfecto, o sea, cabal, recto, camina en rectitud, bendiciendo y bendecido, temeroso de Dios y apartado de mal. Mire cómo Dios le llama a Job. Le dice varón y luego le dice mi
siervo. Mi siervo. ¿Sabe, hermano, cuál es el más grande título que Dios da a aquellas personas humanas, naturales, comunes y corrientes que desean llevar una vida en rectitud, en cabalidad, que agrade a Dios? Dios mismo les llama mi siervo. Mi siervo. Hace poco conversamos con el pastor Leonel, por ahí siempre nos juntamos a tomar un cafecito y hablamos un poco de nuestra experiencia en el ministerio de liberación. Y me ha tocado vivir experiencias en el momento de liberación, de orar por endemoniados, que a veces los endemoniados dicen: este es siervo del Altísimo, este de aquí no, así que salte corriendo, porque si yo salgo de aquí voy contigo. Él conoce, hermanos. Satanás conoce cómo estamos. Hace muchos años, no sé si lo compartí, mi padre había perdido el trabajo y mi padre, antes que conozca al Señor, era muy dependiente de la brujería, fíjese. Dependía mucho de la adivinación. Había perdido el trabajo y un amigo viene y le dice: ¿sabes qué? Mira, ya están los gitanos, puedes ir, porque allí me dijeron el otro día que yo iba a encontrar trabajo. Yo no creí, pero me fui y encontré trabajo, así que vete también tú para que sepas a dónde ir. Y mi papá me cuenta que ya había aceptado a Cristo, pero estaba como algunos aquí en la iglesia, dice que un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y él dijo: me voy, no me voy, y se fue. Nada más se dio cuenta que estaba en la cola delante de 10 personas. Pero ya para entrar, a la mujer que adivinaba y leía las manos, le pedían que se pegue a una pared. Y así, casi caminando, tenía que entrar. Y cuando ya iba a entrar, salió un grandote gitano, dice, y le dice: oiga, usted se retira de la cola, no podemos atenderle. Y él dice: oiga, yo llevo desde allá viendo a la cola y me sacas, pero ¿por qué? Yo tengo dinero, mire, yo pago, hasta pago doble. No, la señora que está dentro atendiendo dice que no podemos atenderle, así que por favor, úchale, sálgase de aquí. Pues como el hombre era grandote y él también, no, pues yo quiero, y se agarró, dice, de la lona y quería atención. Y en eso que están forcejeando ahí, sale la ancianita encurvada, la que leía la mano, y le mira y le dice: oiga, ¿sabe por qué no puedo atenderle? Le dice: porque cuando la gente llega aquí, se pega a la lona, yo por dentro estoy mirando su corazón y observando lo que hay en su espíritu, y ver si su espíritu trae carga y cómo está. Pero como yo vi a usted cuando se pegó y vi que en su corazón, en su espíritu, hay algo santo, hay algo maravilloso, hay una luz, su espíritu no es compatible con mi espíritu, así que no puedo saber su futuro, lárguese de aquí. Amén. Eso es nuestro Dios. Mi padre ese rato dijo: soy cristiano, el Espíritu Santo está conmigo. ¿Sabe, hermano? Satanás conoce, él sabe que somos siervos del Señor. Y eso es como le llama el Señor a Job: él es mi siervo. Quiere decir que el título de siervo requiere grandes perfiles, hermanos. El título de siervo requiere grandes perfiles, y uno de los títulos más elevados ante los ojos de Dios. A veces algunos decimos: yo soy siervo de Dios, pero vivimos en rectitud, vivimos a cabalidad, tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Hermanos, podemos ser seres normales, naturales, y ser santos a pesar de las tensiones en la vida. Pero no solo eso, hermanos. Cuando uno va a Job capítulo 31, lea conmigo allí, Job el capítulo 31, vamos a encontrar allí en Job capítulo 31 que en segundo lugar podemos ser seres humanos y santos a pesar de la presión. No solo a pesar de la tensión, sino a pesar de la presión de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Lea conmigo Job capítulo 31, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. ¿Qué había hecho Job según el capítulo 31, versículo 1? Dice: hice pacto con mis ojos. Aquí Job va a presentar que él podía vivir y seguir siendo una persona normal, humanamente hablando, pero ser un santo.
Pero eso depende del compromiso y la decisión que el hombre, la persona humana común y corriente, decide delante de Dios por voluntad propia. ¿Y sabe qué? Lo mismo dice el apóstol Pablo. Cuando uno lee Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: hermanos, te exhorto en el nombre del Señor que te presentes voluntariamente ante el altar de Dios tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. O sea, ningún idiota se presenta delante de Dios y dice: Señor, aquí estoy yo. Hay que estar en su sentido cabal. Y luego dice el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprender recién cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Entonces, Job había entendido, porque él conocía el temor de Dios. Él había puesto límites y él dijo: no se puede vivir la vida cristiana auténtica si no se ponen límites y parámetros. Y al poner límites y parámetros, entonces yo vivo en el temor de Dios. Y si vivo en el temor de Dios, tengo la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo dice: tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora bien, quiere decir que al parecer Pablo leyó a Job, pero Job voluntariamente hace un compromiso. Este discurso, que comprende desde el capítulo 29 hasta el capítulo 31, nos va a mostrar la realidad ético-moral de la vida de Job. La realidad de los principios éticos y morales que Job tenía para poder evidenciar en su vida práctica la santidad. Y aquí encontramos 9 principios. Y el primer principio que está allí está en los versículos del 9 del versículo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3. Y tiene que ver con la ética sexual. Tiene que ver con la ética sexual. Dice: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice: ¿cómo yo podía mirar a una mujer joven? Dice Job. Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios? ¿Qué premio recibiría de Dios si yo ando mirando a las mujeres vírgenes? ¿Qué premio recibiría del Señor? Los primeros 4 versículos tienen que ver con las vírgenes, mientras que el resto es sobre cualquier mujer. Es sobre cualquier mujer. Anticipa lo que dice el Sermón del Monte. ¿Usted sabe lo que dice el Sermón del Monte de mirar? No mires, dice, a la mujer, porque si lo miras y la deseares, ya pecaste, ya adulteraste. Pero a veces nosotros hasta nos chocamos con el carro cuando pasa una Chabela por nuestro lado. Y si está en mini, dice, ahí va, dice, la creación de Dios. Y uno cree y dice: solo los hombres son los malcriados, ¿no? Los mañosones, los que andan mirando de esa manera. Mentira, hermanos. También las mujeres. Ay, qué hombrote, dicen las mujeres. Ay, ¿qué haría yo con un hombrote así? Cuando miran las revistas de modelos: ay, mira ese pechote, mira esa piernota, mira esos músculos. No, como mi marido panzón y todo gordo, diabético. Las mujeres también, hermanos. Hay mujeres que dicen: ay, no, yo no, porque yo ya estoy en la menopausia. Peor, hermanos. No solo los hombres nos libramos. Deberíamos hacer pacto con nuestros ojos y decir: no voy a mirar ni a un hombre, no voy a mirar ni a alguna mujer. Entonces él hace un pacto. Pero mire lo que dice ahí. Dice una expresión que dice estos versículos: porque es fuego, dice. Es como fuego. Él lo describe allí como fuego que consume. La palabra fuego es algo severo, es algo grave, pero está describiendo algo que presenta una consumación. O sea, él dice: si lo miro, me afecta. ¿Me explico? Me afecta. Entonces, por lo tanto, no miro en el pastel. Pero no solo eso, hermanos. Uno sigue leyendo, llega al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Si anduve con mentiras, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conoceré mi integridad. ¿Sabe? No solo está diciendo: yo hice pacto de guardarme de la sexualidad, sino también dice: yo hice pacto con Dios
para no mentir. Y si ustedes les dicen a sus amigos que me están acusando de mentiroso, dicen que soy mentiroso, entonces que Dios baje una balanza y yo me subo y me peso. Y si de verdad soy mentiroso, entonces se me cobre esa falta de integridad. Pero Job tenía la libertad de decir eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que había hecho un pacto de no mentir. De no mentir. Un joven se acerca, un ya no tan joven, madurito, grandecito, y me dice: ¿por qué a nosotros nos cuesta decir la verdad, pastor? Me dice. Comenzamos a platicar y llegamos a una conclusión. Aquellos que hemos salido de la iglesia católica, bueno, yo no salí de ahí, pero se nos ha hablado de varias clases de mentiras, ¿verdad? Mentiras piadosas. ¿Qué más de mentiras, hermanos? Mentiras blancas. ¿Qué otra mentira? Chiquitas, pequeñitas. Hermano, eso es mentira. Eso es tontería. Mentira es mentira. No existe ni blanca, ni morada, ni amarilla, ni chiquita, ni grande. Mentira es mentira. Así dice la palabra. Y la palabra dice: ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. La palabra dice que no tenemos que mentir. Y Job dice: si yo hablé mentiras, que el Señor me juzgue y me pese, pero yo sé que no hablé. Entonces Job dice: yo me he guardado en santidad, he decidido no mentir, he decidido porque yo soy cristiano. Y ¿sabe qué, hermanos? El principio de la santificación, según Santiago, empieza en nuestra lengua. Y la mayoría de los problemas en nuestras vidas y en nuestra iglesia es por nuestra bendita lengua. Razón tiene el salmista en Salmos 34 del 13 al 14 que dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y Santiago dice que nuestra lengua es un miembro pequeñito, pero es peor que un fósforo. No necesita gasolina para encender fuego, pero arde todo. Santiago describe a la lengua como un miembro peligroso. Peligroso, hermanos, muy peligroso. ¿Y sabe qué? Es un miembro pequeño, pero conflictivo, gigante, gigantísimo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y Job sabía que la lengua puede ser una causa de conflicto. Y por eso dice Job: yo tomé la decisión de no mentir. Pero no solo eso, hermanos. Llegamos al versículo 7. Lea conmigo el versículo 7 en adelante. Dice, versículo 7 al 8 dice: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otros coma, sea arrancada mi siembra. ¿Sabe de qué está hablando? No está hablando de robar, está hablando del fraude, está hablando del soborno, está hablando de las mordidas. O sea, si yo he sido un hombre que me gustan las mordidas, si ustedes dicen que mi pecado, mi condición es porque me gustan las mordidas, recibo coimas y soy fraudulento, entonces lo que yo siembro, que el vecino coseche. Entonces mi trabajo, que se lleve otra gente. Y Job tiene la libertad de decir eso porque él sabía que nunca había recibido mordidas, nunca había hecho fraude. Y la palabra a nosotros nos enseña que las mordidas o el fraude ciega nuestro ojo, tapa nuestra visión, no nos permite ver con libertad. ¿Y por qué dice? Porque cuando uno recibe mordidas se hace loco, ¿sí o no? Te preguntan: ¿viste o no viste? Yo no vi nada. ¿Pasó o no pasó? No pasó. ¿Recibiste algo? No, ni lo vi, ni lo sentí, ni lo olí, nada. Mentiroso. Y hay muchos en el bote por causa del fraude. Por causa del fraude. Entonces Job dice: yo también tomé la decisión de no hacer fraude. Pero no solo eso, llegamos al versículo 13. Lea conmigo el versículo 13. Dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mis siervos y de mis siervas, cuando ellos contenían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantare? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. ¿De qué está hablando Job allí? Job está hablando de la justicia social, hermanos.
Job está hablando de la igualdad. Job está hablando del derecho compartido. Job está hablando, en otras palabras, de la democracia en esencia. Job dice: señores, si yo me quedé con el dinero de mis siervos, que el Señor me cobre. ¿Cómo se les ocurre decirme, dice Job, que yo me quedé con la parte de mi siervo? Cuando en realidad el mismo que me hizo nacer en la misma matriz le hizo nacer a él. El mismo que me sacó del vientre le sacó a él. Job está poniendo al siervo a su mismo nivel. No como muchos que dicen: no, él es empleado, ahí que le lleve el ratón. Que se muera. Mira, si no tiene, pues ahí que sufra. No, hermanos. Job aún hizo un pacto de practicar una justicia social equilibrada, honesta. Se pudiera decir que él era un buen demócrata. Él creía en la democracia. Y qué triste hoy es ver cristianos en puestos políticos que dizque promueven la democracia y se olvidan del fundamento teológico bíblico de la democracia, que es la verdad, escuche bien, que es la verdad y que es la igualdad, pero también la justicia, que tiene que ver con el carácter de Dios. Aquellos que se meten en política no saben que están en un grandísimo lío. No saben. Y quizás los que están en el Congreso digan: no, pues yo soy diputado, no soy presidente. Mentira. Dios te ha puesto en un cargo importante, en donde no debes olvidarte las tres bases claves de la democracia: verdad, justicia e igualdad. No debemos olvidarnos, porque al tomar en cuenta a una persona y verle como yo soy, entonces así como me intereso en mi vida, en mi cuerpo, en mi bienestar, entonces tengo que ver por el otro. Y tú dirás: pero eso no tiene nada que ver con santidad. Mentira, hermanos. Tiene que ver mucho con santidad. ¿Por qué? Porque la palabra dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es necesario para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Con el que padece necesidad. La justicia social uno puede vivirlo sin salir a la calle, sin estar quemando llantas y rompiendo vidrios y arruinando viviendas y propiedades privadas. La justicia social se puede vivir llevando una vida de santidad sencilla. Porque si yo quiero agradar a Dios, entonces veo la necesidad de mi prójimo, me voy a interesar en mi prójimo. Entonces voy a querer que esté bien. Voy a desear esa igualdad. Y esto tiene que ver con el Sermón del Monte, porque la palabra nos habla mucho de eso. Y aún Santiago habla a los ricos y dice: ricos, practiquen la justicia. No se lleven el derecho, el dinero de los pobres. Paguen lo necesario. Porque si ustedes acumulan olvidándose el derecho del pobre y la igualdad, su dinero se va a oxidar en sus ahorros. Otros lo van a disfrutar. Otros van a disfrutar de eso. Hace mucho tiempo atrás yo conocí a alguien en la selva amazónica de un país X. Él estaba viviendo solo, era un extranjero en la selva amazónica en Perú. Y me llamó la atención mucho porque vivía como a unos 3 kilómetros de una tribu, pero solito en plena selva. Tenía una escopeta, sus cajas de cartucho, su buena carpa, lo básico. Cuando llegamos ahí, los nativos nos dijeron: les vamos a presentar, ya llevo 1 año aquí. Y yo pues tenía curiosidad de saber quién era, me acerqué y por su hablado descubrí quién era y empezamos a platicar, le hablé del Señor, no quiso, pero ¿sabe qué? Descubrí que él estaba allí ocultándose de algo, pero estaba dejando pasar el tiempo, porque él dice, y él me confesó y dije: bueno, los pastores son como los curas, ¿verdad? Guardan los secretos. Sí, tengo que contarle mi carga. Yo tengo algo ahorradito aquí, dice, debajo de mi tambito, dicen ellos, su chocita, abajo aquí, un ahorrito, me dice. Y estoy esperando que pase el tiempo para yo salir de aquí. Y mi curiosidad era grande, no de saber lo que era su ahorrito, pero saber de dónde sacó. Y él fue honesto y me dijo: no, yo en realidad vengo huyendo de tal país y llegué aquí, y todo lo que yo conseguí en dinero ahí lo tengo abajo. Ahí lo tengo abajo. Y le digo: ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Tanto tiempo. Tengo una mala noticia para ti. Cuando llegaste lo enterraste, le digo. Sí, me dice. Pues te cuento, la tierra de la selva amazónica lo llaman tierra aluviona. Y le dicen tierra aluviona porque hoy día
puede crecer el río y tapar todo esto, pero al año siguiente puede que no, al otro año tampoco, y puede pasar hasta 10 años y no volverlo a inundar. Pero de la nada también puede venir otro invierno y de repente arrasar con todo. O sea, esta tierra es bien suave. Usted cava 4, 5 metros, 6 metros, va a encontrar agua. Siempre hay agua. ¿Cuántos metros cavó? Me dice, como 1,80 m. ¿Y cuánto tiempo hace que no lo saca? Pues su año. Le sugiero que le saque, porque no solo perdió su dinero, perdió interés y aún la maleta que trae. ¿Y por qué me dice eso? Me dice, porque la palabra dice que todo dinero mal habido, así como entra, se va. Es como meter en la bolsa, dice Ageo, y tú caminar y no sientes que va cayendo por un hoyito de tu bolsillo. Y cuando de repente tengas necesidad, metes la mano, ni al hoyito le sientas. Entonces pues él me dice, no, está bien, está embolsado y todo. Yo me fui. A la noche el hombre llegó pálido, asustado. Hermano, me dice, mi dinero que era de este tamaño se hizo así de gordo porque se hinchó. Tenía $500,000 y mira, está arruinado, hongueado. ¿Cómo hago para rescatar mi dinero? Perdió todito. Su año al agua. Así sucede con aquellos que se olvidan. Y en resumen, él era un político. Había robado dinero y se estaba ocultando allí. ¿Sabe, hermanos? Quizás usted no esté huyendo, pero cuando nosotros no somos justos en lo que hacemos y vivimos, hay cosas que en la vida la palabra nos enseña que ya están decretadas y va a suceder. Por más que usted diga, yo voy a dar mi diezmo, mi primicia, mentira. Mentira, se le va a ir como agua. Entonces Job dice, yo vivo la justicia, practico la justicia. Pero no solo habla de la justicia. Versículo 24, lea conmigo, voy a correr por el tiempo. 24 dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermoseando, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Ya no está hablando de la justicia social, está hablando de la codicia. Está hablando de la codicia. Job era un hombre muy rico, pero su esperanza no estaba puesta en el dinero. Él tenía dinero como una materia de instrumento, como una materia instrumental para trabajar la tierra, pero sin poner su meta, sin poner su esperanza, sin poner su amor en el dinero. Cuando uno le lee a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le aconseja y le dice, Timoteo, le dice, no ames las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Mucha gente deja su familia, deja sus hijos, deja su hogar porque dicen necesito el dinero, y se va lejos para tener riqueza, según ellos, para vivir mejor. Pero estando lejos debido a su avaricia, se olvidan de su familia. Vienen con mucho dinero, pero perdieron su familia, perdieron su hogar. ¿Y sabe qué? Eso es porque uno ama. Quizás tú digas, no, pastor, yo no amo el dinero. Por lo mismo la palabra enseña y exhorta a aquellos que aman el dinero, a aquellos que son ricos. No le está diciendo no seas rico, simplemente le dice no lo ames. Porque cuando uno lo ama, pierde el enfoque de otras prioridades. Y la idea es que tú no pierdas la focalización de otras cosas más importantes que el dinero. Por lo mismo Pablo va a decirle a Timoteo que los ricos de este siglo no pongan su esperanza en sus riquezas, sino que sean buenos, haciendo buenas obras, siendo dadivosos, compartiendo lo que tienen. Pero a algunos, ¿cómo nos duele compartir? ¿Cómo nos duele? Recuerdo un hermano que empezó diezmando como 50 centavos en mi iglesia. Un día viene y dice, pastor, aquí le traigo mi diezmo, 50 centavos, no estoy exagerando. Y le digo, hermano, yo no soy el tesorero, vaya con el tesorero, pero si es su diezmo, tome un sobre de allí, póngalo en el sobre y déselo al tesorero. Y me dice, no, pastor, ese sobre vale más que mi diezmo.
¿Cómo voy a gastar un sobre? No importa, meten el sobre y vayan. Pasó 15 días, el hermano ya viene así. Pastor, gané más, dice. Gané más, mire, ya traía un billete. Puso el billete. Pasó un mes, el hermano venía más contento. Y yo le digo, hermano, ¿y cómo Dios te está bendiciendo? Es que empecé vendiendo sal por libras. Luego puse azúcar, luego puse leche, luego arroz y luego azúcar. Y mire, me está yendo bien, pastor. Y de repente un día viene el tesorero y me dice, pastor, el hermano, mira, empezó el año pasado diezmando una choquita, me dice, pero fíjese que hoy trae bastantito, me dice. Dios le ha bendecido. Cabal, estamos hablando del hermano, salgo de la tesorería y el hermano en la puerta y me dice, pastor, ¿sabe qué? Me dice, tengo una mala noticia. Mire, me dice, saca un dinero, ya había pues regular, y me dice, mire, ¿le doy en efectivo o le hago un cheque? ¿Qué es? Le digo, mi diezmo. Pero quiero hacer un trato con usted. Mejor le doy la mitad y la otra mitad el otro fin de mes. ¿Y por qué? Le digo, porque es bastantito, fíjese, me dice. Hermano, le digo, Dios le bendijo. Dé al Señor, no me da a mí. Dios le va a seguir bendiciendo. Y le dejé. No sé, yo dije que él decida si da billetes o da cheque. Pasó un tiempo, el hermano se desapareció. Un día yendo por la calle le encontré y le digo, hermano, ¿qué pasó? Y me dice, pastor, la regué desde ese día. ¿Por qué usted no me exhortó? ¿Por qué usted no me dijo? ¿Por qué? Y mira, y me echaba la culpa como usted no tiene idea. ¿Y qué pasó? Pues cuénteme. Yo dije, no voy a diezmar completo. Y empecé a cortar y a cortar porque era bastantito. Hasta que me cayó la SAT, SUNAT le dicen en Perú. Y mira, multas tributarias como usted no tiene idea. Y hoy perdí todo. 2 años de goce y en un año todo al agua. ¿Por qué? Por mezquino. La avaricia le ganó. La avaricia le ganó. De la misma manera, hermanos, podemos hablar de la avaricia, de la codicia. Pero eso dice el versículo 24. Del versículo 26 al 28 habla de la idolatría. Del versículo 29 al 30 habla de bendecir a los enemigos. El versículo 32 habla de la hospitalidad. El versículo 33 al 34 habla de la hipocresía. Job había hecho un pacto de no practicar esas cosas. Hermanos, podemos ser seres humanos normales, comunes y corrientes y ser santo. Pero tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar esa decisión. Job dice que no le importaba nada, solo agradar a su Dios. Y es por eso que Dios en el versículo 8 le dice, ese es mi siervo, perfecto, cabal, íntegro, temeroso, apartado de mal. ¿Cómo se refiere Dios a usted? ¿Cómo se imagina usted en su mente y en su corazón que cuando Dios habla de usted, cómo lo dice? Ahí está mi siervo. Puede decir así de usted, ahí va mi siervo Juan. ¿Has visto a mi sierva María? ¿Has visto a mi sierva Carmen? ¿Cómo crees? O dice, ¿has visto ese agarrado codicioso? ¿Has visto a ese que se da a la homosexualidad, a la pornografía? ¿Has visto a ese idólatra, codicioso, avaro, mentiroso? ¿Cómo cree que el Señor nos llame? ¿Sabe, hermanos? Job hizo un pacto, un compromiso. Tú y yo podemos tomar esa decisión en esta mañana y decirle, Señor, tú me has hablado. Yo nunca hice un compromiso de mentir. Nunca hice un compromiso de apartarme de la codicia, de apartarme de la idolatría, de ayudar a mis enemigos, de practicar la hospitalidad. Pero hoy quiero hacerlo, Señor. Quiero ser una persona humana, natural, normal, como cualquiera, disfrutar de esta vida, de este mundo, como disfrutaba Job. Pero, Señor, viviendo como tú quieres que yo viva, para que cuando yo esté en tu presencia, tú me reconozcas como tu siervo que soy y que seré y que he sido, Señor. Yo no sé cómo está usted delante del Señor, pero hoy es el momento para que nosotros tomemos la decisión de reducir nuestras pasiones a una sola, a Dios y a su reino. Decídase de pasar de las victorias ocasionales a una victoria permanente. Muchos tenemos victorias ocasionales,
Pero Dios quiere que tú vivas una victoria permanente. Y ese es un asunto de decisión. Decídase alejarse de sus debilidades a fin de tener un carácter sólido y fuerte. Decídase, hermano, convertirse en una persona completa, cabal, como era Job. Job no era un superhombre, Job no era un gran espiritual. Job simplemente era un siervo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Te agradezco por la vida de tu siervo Job, Señor. Tú conoces la vida de tu siervo Job, cómo fue. Y algo que me impacta de él es cómo tú te referiste a él como tu siervo. Tú te referiste a él como mi siervo. Nosotros también queremos ser tu siervo, Señor. Pero para ser tu siervo y ser llamado así, tenemos que ser siervos cabales, siervos que caminen en rectitud, siervos temerosos tuyos. Tú conoces nuestro corazón y cómo estamos delante de ti. Algunos vivimos en victorias cortas, Señor, y luego fracasos prolongados. Algunos no hemos hecho compromisos serios. Hoy queremos, Señor, tomar la decisión y de comprometernos contigo para llevar una vida moral y ética recta, como a ti te agrada, y ser hallado un buen siervo útil para tu reino. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia aquí. Bendice a aquellos, Señor, que toman esta decisión en esta mañana. Glorifícate en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.